Muchas gracias, señor presidente. Me ha tocado la tarea de ser el miembro informante con respecto a este proyecto de liquidación de Gas Sayago, Sociedad Anónima, el cual tuvo su pasaje por la Comisión de Industria, Energía y Minería. Queremos iniciar recordándole a este cuerpo algunas características de esta sociedad anónima, el cual es una empresa privada con inversión pública, con una participación en su capital accionario de un 79% de UTE y un 21% de ANCAP. Todos hemos podido hacer seguimiento a las noticias sobre Gas Sayago, el cual desde hace ya un tiempo, por lo general cuando aparece en las noticias, es anunciando un nuevo juicio perdido por parte de Gas Sayago como parte demandada. Los que han seguido repercutiendo en un incremento aún mayor de la pérdida que ha sido el proyecto hasta el momento del día de hoy. Proyecto que al día de hoy son más de 200 millones de dólares y que hasta la actualidad, por la integración que tiene, a la que hacíamos mención, sigue haciendo frente únicamente UTE y ANCAP. A pesar de esto, todavía quedan muchos juicios por venir y la estimación a ciencia cierta exacta de los montos que alcanzarán esos juicios no se sabe, pero las estimaciones rondan aproximadamente los 40 millones de dólares. Claramente obligaciones que Gas Sayago, Sociedad Anónima como tal, no puede hacer frente y que de no liquidarse, quien tendrá que hacer frente únicamente son las dos empresas estatales a las que hacíamos mención. Una vez dicho esto, me parece que sería muy conveniente el realizar, al igual que lo expresa el informe que acompaña el proyecto, un breve raconto histórico de lo que es la historia de Gas Sayago, ya que creo que todos quienes levantemos la mano en el día de hoy lo debemos hacer con un conocimiento y con un convencimiento del por qué estamos liquidando esta empresa que al día de hoy, sin contabilizar los juicios, repercuten para el erario público en 213 millones de dólares. Esta historia surge, señor presidente, en el año 2007, con la firma del convenio de cooperación entre Uruguay y Argentina en materia energética para la construcción de una planta regasificadora de gas natural licuado en nuestro territorio, con el fin de abastecer a ambos países, pero claramente la mayor cantidad de producción de esa planta regasificadora tenía como destino nuestro único socio interesado hasta ese momento. Ambas partes crean una subcomisión mixta que por Uruguay la integran UTE y ANCAP y por Argentina Energía Argentina, Sociedad Anónima, representando a nuestro socio, donde se establecieron pautas en cuanto al reparto en partes iguales de los gastos que se iban a ocasionar de la construcción de la regasificadora. En el 2008 se suscribe un memorando de entendimiento entre UTE, ANCAP y ENARSA para cumplir con el acuerdo para la implementación y operación del proyecto de la regasificadora de gas natural licuado entre Uruguay y Argentina.
Se instala posteriormente en el año 2009 la oficina del proyecto en el edificio anexo de UTE, firmando así un contrato con King & Spalding, sociedad de responsabilidad limitada, para la prestación de servicios de consultoría en aspectos legales relacionados con el diseño, construcción y operación de una terminal de recepción y regasificación de gas natural licuado. En agosto del 2010, UTE y ANCAP fundan Gas Sayago, Sociedad Anónima, y firman un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos y la Intendencia Municipal de Montevideo para adecuar la infraestructura vial y ferroviaria para el adecuado funcionamiento del polo logístico a desarrollarse en Puntas de Sayago. En 2011, Uruguay y Argentina suscriben el memorando para desarrollar el proyecto con el objetivo de proveer gas natural a ambos países durante 15 años. Gas Sayago, Sociedad Anónima, constituye un consorcio con Enarsa de Uruguay. Ya la empresa argentina había puesto su filial aquí en Uruguay con esa denominación. El proyecto de regasificación de gas natural licuado compromete a la República Argentina en adquirir 5 millones de metros cúbicos por día de la producción de la planta regasificadora. La creación de este consorcio, y este es uno de los mayores errores que se comete desde el inicio, no cumple con las formalidades requeridas por las normas vigentes, ya que no fue inscripto ese acuerdo en el Registro Nacional de Comercio, ni se realizaron las publicaciones previstas como lo estipula la Ley 16.060. Este error gravísimo que se comete en el año 2011 es lo que permite, señor presidente, que Argentina se pueda retirar de la forma que lo hizo, tan campante, sin tener ningún tipo de consecuencia. En el año 2012, Gas Sayago, Sociedad Anónima, firma un contrato con Galway Energy Advisors, compañía de responsabilidad limitada, para la prestación de servicios de consultoría comercial. En el mes de noviembre del mismo año, realiza la precalificación de empresas para participar en la licitación para diseñar, financiar, construir, instalar y operar la terminal regasificadora, incluyendo esto las obras portuarias para el dragado. En el periodo que abarca entre 2013 a 2016, comprende el desarrollo del proyecto ya sin la participación de Argentina. Al inicio de esta etapa, Gas Sayago, Sociedad Anónima, firma un contrato bajo la modalidad BOOT, por sus siglas en inglés de Build, Own, Operate and Transfer, lo que equivale a construir, poseer, operar y transferir, y adenda al mismo consorcio al integrado por Gas de France, Suez, Sociedad Anónima, y Marubeni, Sociedad Anónima, para la prestación de servicios de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado. Gas Natural Licuado, Sociedad Anónima, y OAS, Sociedad Anónima, firman una subcontratación para la realización del proyecto ejecutivo y obras relacionadas a la terminal de gas natural licuado del Plata. Gas Sayago, Sociedad Anónima, en ese entonces realiza una convocatoria para participar en una licitación privada para la construcción de un gasoducto de interconexión, tanto del tramo terrestre como el tramo subacuático, entre la terminal
de regasificación de gas natural licuado del Plata y el gasoducto Cruz del Sur bajo la modalidad de subcontratación. A su vez, se firma un acuerdo con la Administración Nacional de Puertos para la concesión de un alveo y su espejo de agua en el Río de la Plata para la construcción y operación de una terminal especializada en la recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado. En el año 2015, Gas Natural Licuado Sociedad Anónima notifica a OAS la rescisión de la subcontratación. En el año 2016, Gas Sayago firma contrato con Sener Ingeniería y Sistemas Sociedad Anónima para la elaboración de un proyecto ejecutivo de las obras civiles y electromecánicas necesarias para la construcción de la terminal de gas natural licuado del Plata. Posteriormente, en el año 2017, firman otro acuerdo el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos, para la cooperación en el predio de Puntas del Tigre, a los efectos de la instalación de una planta regasificadora. Escuchamos hablar siempre de Gas Sayago, pero ya acá quedan a la vista en esta etapa al menos 3 intentos fallidos en los cuales se generaba un memorando y a los pocos meses ese memorando caía. Uno de los últimos intentos es en octubre del mismo año, cuando Gas Sayago firma un memorando de entendimiento con Shell. Y este es el último intento, donde en marzo del 2018 Shell se baja de ese memorando de entendimiento. Asimismo, en el mes de mayo se aprueba por Gas Sayago Sociedad Anónima adoptar un plan de reposicionamiento del proyecto con el objetivo de que UTE y ANCAP puedan monetizar los activos y el know-how desarrollado hasta ese momento. En diciembre se suscribe un acuerdo de cancelación entre UTE, ANCAP y Gas Sayago por el contrato por el que se había podido sacar un préstamo con la Corporación Andina de Fomento para el pago de saldos adeudados. En el mes de febrero de 2019, UTE y ANCAP inician una licitación pública para la venta del 100% del paquete accionario de la sociedad. Gas Sayago Sociedad Anónima firma el contrato para la vigilancia y el control de la integridad de las instalaciones del gasoducto de interconexión con ANCAP, quien se hace cargo de esto. En diciembre, la Administración Nacional de Puertos rescinde unilateralmente el acuerdo por la concesión del alveo y su espejo de agua en el Río de la Plata, anteriormente mencionado. Y finalmente, en ese mismo mes, el directorio de UTE deja sin efecto la licitación pública para la venta del paquete accionario de la sociedad, disponiendo a través de una asamblea extraordinaria del directorio de Gas Sayago la disolución y liquidación de la sociedad al amparo de los artículos 159.1 y 159.4 de la Ley 16.060. Es decir, por acuerdo de socios y además por la imposibilidad de su continuidad. Pero esta historia claramente no ha terminado y queda mucha agua por correr debajo del puente con los gastos que seguirá generando Gas Sayago Sociedad Anónima para el erario público. A pesar de hoy estar votando una liquidación, hay juicios que el Estado uruguayo deberá cumplir. Ya se verá quién los paga, cómo los pagan, si se paga desde rentas generales, si los pagan no solamente UTE y Antel, pero la realidad es que indefectiblemente lo pague quien lo pague va a ser un perjuicio para el Estado. Esto se dio no solamente por
malas decisiones de gestión, malas decisiones administrativas, sino también se dio por claros caprichos políticos de los cuales ningún mandatario, entiendo yo, que se debe permitir. Hay claros momentos, claros indicios que también entendemos que es importante mencionarlos y que son las oportunidades en las que Uruguay debería haber dejado ese capricho de continuar con el proyecto de la regasificadora. Y queremos hacer mención a los momentos que claramente se identifican y que quedan muy claramente marcados cualquiera que haya podido leer la auditoría de PricewaterhouseCoopers, esa auditoría de gestión a la cual también haremos mención más adelante. La primera oportunidad claramente la tenemos cuando Argentina decide desvincularse en forma notoria y publicitada, aún pese a ese suscripto memorando de entendimiento para el desarrollo del proyecto. Teniendo en cuenta que no prosperó ese consorcio entre Gas Sayago, Sociedad Anónima y Energía Argentina, Sociedad Anónima, su sucursal en Uruguay. Pero no solo Argentina lo hacía de forma publicitada, la intención de no continuar con el proyecto. Las máximas autoridades del gobierno de ese momento también de forma publicitada decían que este proyecto continuaba con Argentina o sin Argentina. Por eso no culpo solamente a quienes estaban al frente de la administración directa de esta empresa. Por supuesto que tienen una responsabilidad, pero claramente hubieron decisiones políticas que se tomaron en ese entonces que llevaron al desarrollo que estamos tratando hoy. Escasos e incompletos estudios previos de la demanda que tendríamos sin Argentina. Dimensiones del proyecto que eran totalmente inviables para una producción local. Y también números forzados que se dieron para seguir adelante con semejante decisión. Y cuando digo números forzados queda muy a la vista cuando se habla en los pocos estudios de factibilidad que se encontraron de que se manejaba un precio continuo del petróleo, por ejemplo, de $110 el barril de forma constante, a pesar de las proyecciones que en esos años hacía el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones de gran prestigio con respecto a la proyección del precio del petróleo. Se hicieron todas las evaluaciones manteniendo ese precio constante. La regasificadora claramente surgió, como queda evidente, como una obra binacional, lo que significa compartir los riesgos por un lado y por el otro. Y claramente colocar a la mayor parte del gas en el mercado argentino. De hecho, la estimación proyectada para ese entonces es que la producción de esa planta, todo nuestro país podría llegar a consumir solamente un 7% de toda esa producción. La segunda oportunidad de haber al menos ya congelado ese déficit generado se ubica en el año 2015, cuando termina el consorcio de gas natural licuado Sociedad Anónima y con la ejecución de la garantía de esos $100 millones cobrados que se gastaron y que por lo menos se podían haber recuperado de haber detenido el proyecto en ese momento.
No solo queda en evidencia el perjuicio económico al Estado uruguayo generado por los 213 millones de dólares integrado por UTE y ANCAP, sino que además se pierde la oportunidad de recuperar en algo la pérdida con los 100 millones de dólares cobrados por la garantía a Gas Natural Licuado Sociedad Anónima. Una vez más, en esta segunda oportunidad, se demuestran decisiones completamente arbitrarias e irracionales para continuar con este proyecto. La tercera oportunidad, señor presidente, se da en el año 2016, en el plan de reposicionamiento y búsqueda de un socio comercial, cuando ya se habían rescindido los contratos con SDC de Brasil, con Waterway y con OAS. Contratos que se habían realizado para el dragado y el gasoducto, entre otras cosas. En esta oportunidad se contrata con Sener Ingeniería para la elaboración de un proyecto ejecutivo de obras civiles y electromecánicas para la construcción de la terminal de gas natural licuado, el cual se rescinde poco tiempo después, en el 2017. Queda claro que es una oportunidad más la que deberían haber terminado, teniendo en cuenta que no se animó a hacer una evaluación ni siquiera a la empresa que habían contratado para ver si se podía dar otro reposicionamiento al proyecto. La cuarta oportunidad se ubica claramente cuando la empresa Shell rescinde a los 6 meses del suscripto memorando de entendimiento para la evaluación de este eventual desarrollo conjunto de una terminal de importación de gas natural licuado. En las etapas enunciadas aparecen claramente los distintos momentos que tuvo el gobierno de ese entonces para no continuar con el proyecto que a todas luces era inviable, persistiendo en un consecuente daño a la hacienda pública. Todos deben recordar, porque muchos aquí estaban en esta Cámara también, cuando en el 2016 ya se había hecho una comisión investigadora con respecto a este tema, donde los miembros informantes en minoría hicieron una aproximación realmente bastante acertada de los números que hoy ya estimaban en ese entonces. Después de esta comisión investigadora han surgido nuevos elementos, sí, sin duda que sí. Lamentablemente yo no creo, señor presidente, y ojalá me equivoque, que esos nuevos elementos puedan tener un desenlace diferente o puedan tener consecuencias para los responsables, ni siquiera los responsables directos de tomar algunas decisiones como las que se tomaron con Gas Sayago. Lamentablemente, al existir la picardía de ser una empresa que gira en el ámbito del derecho privado, no se entiende que podría no haber malversación de fondos públicos. Eso es lo que han dicho, tratando de justificar a algunos actores muy involucrados con respecto a este tema. De hecho, eso es lo que permite que personas directamente vinculadas, como la señora Marta Jara, puedan hoy hacernos juicios laborales millonarios y ganarlos, sin tener esos responsables directos ningún tipo de perjuicio. Nosotros el año pasado habíamos puesto el tema arriba de la mesa del por qué no hacer una nueva comisión investigadora. Primero que nada, en ese entonces
el directorio de UTE no había tomado la decisión de remitir todo esto a la justicia, donde sin duda surgen elementos que al menos si no hay ninguna consecuencia penal, mínimamente hay cosas que tenemos que contarle a la gente, y que no van solamente de lo que hizo un poco más de ruido al principio, cuando se hablaba de los frutos secos, de los masajes y de las entradas a los partidos de fútbol que se compraron con la plata que destinaba UTE y ANCAP para seguir adelante con este proyecto. Tenemos realmente, creo, con Gas Sayago, Sociedad Anónima, un nivel de desidia que no sé si el Uruguay lo había visto hasta ahora. Porque en otros casos, por lo menos, algunos aviones habían quedado para vender. Acá no hay nada. Yo mantengo la esperanza realmente en un informe que también haremos mención más adelante, que hace la JUTEP, donde sí adjudica algunas responsabilidades por ser muchos de estos directores de Gas Sayago, sí funcionarios públicos. Y ojalá tenga razón ese informe de la JUTEP y realmente se tengan consecuencias. Porque acá no es de un partido o de otro que pide que se haga justicia con este tipo de manejo de fondos públicos. La gente en general es el sentimiento que tiene y le genera un gran descreimiento a veces cuando ve que pasan estas cosas y que, hablando claro, no va nadie preso. La auditoría de PricewaterhouseCoopers, y lo voy a citar textual, se puso foco en aquellos documentos y estudios donde existía evidencia de que fueron considerados por las autoridades pertinentes al momento de tomar decisiones de inversión u otras resoluciones oficiales relevantes. Después dice: un proyecto de infraestructura de esta complejidad y magnitud requiere, conforme a las mejores prácticas en la materia, previa a su aprobación y puesta en marcha, de la realización de una serie de estudios, proceso de toma de decisiones interno a nivel público y acuerdos que permitan verificar la viabilidad del mismo. Una vez identificada la idea o necesidad primaria del mismo, en este caso el suministro de fuentes de energía abundante y a precios competitivos, hay que definir que la misma podría ser llevada adelante considerando, entre otros, factores estratégicos y políticas públicas, estudios de costo-beneficio social, entre otras variantes críticas. Luego debería realizarse un estudio de demanda, análisis de disponibilidad y costo de la materia prima, identificar su localización, analizar el marco legal y contractual, determinar las inversiones requeridas y estimar los ingresos y costos durante la vida del proyecto, entre otros aspectos. Luego, en base a la información relevada, correspondería la realización de un estudio de factibilidad del proyecto que básicamente busca profundizar y avanzar en la definición y ajuste de las variantes críticas del plan de negocio, comparación de las modalidades de ejecución más convenientes y participación también del sector privado, esquemas de financiación y garantía, estudios técnicos, ambientales, legales, matriz de riesgo, etc. La viabilidad del proyecto debería surgir del análisis combinado de la evidencia y variables producidas durante los estudios y el proceso de toma de decisiones. Nada de esto existió. Y lo poco que existió fue manipulado para que diera determinados resultados que los incentivara a continuar con ese proyecto. Las pérdidas estimadas al día de hoy son de 213 millones de dólares y nos gustaría también un poco hacer énfasis en cómo se integran, cómo se llegó a esos 213 millones de dólares al día de hoy. 113
fueron cubiertos por UTE y ANCAP, que se suma a la totalidad de lo recibido por la garantía de incumplimiento ejecutada por Gas de Suez, de esos 100 millones de dólares a los que hacíamos mención. Esta cifra, no solamente por los juicios, se seguirá incrementando en el futuro, por ejemplo, con las obras que se requieren para sacar los pilotes que están donde se había proyectado la regasificadora y que tienen un costo aproximado de 5.4 millones de dólares. Después se siguen generando otros gastos que hasta la liquidación definitiva, y creo que ahí es donde tiene este proyecto un rol un poco más importante, donde a través de obligaciones patrimoniales se pagan aproximadamente unos 3 millones de dólares anuales. Y a esto también tenemos que sumarle que en el momento de la auditoría, en el caso de perder los juicios que están en juego, se estiman unos 37 millones de dólares de pérdida, pero que a medida que pase el tiempo, estos montos podrían seguir incrementándose. Hoy a ciencia cierta, como lo decíamos al inicio, no tenemos de cuánto va a terminar siendo la pérdida de Gas Sayago, pero seguro va a pasar los 250 millones de dólares. En cuanto al financiamiento de este proyecto, como lo decíamos, se hizo a través de estos dos entes públicos, pero que también participaron instituciones financieras multilaterales como la Corporación Andina de Fomento, que a través de un préstamo en el 2014 de hasta 82 millones de dólares, de los cuales se utilizaron 68, posteriormente se cancela anticipadamente entre el 2016 y 2018 ese préstamo que había tenido como fiadores solidarios a sus entes accionistas. Provienen el pago de esos 68 millones de dólares de esos 100 millones de dólares que se habían recibido por el pago de garantía de incumplimiento por parte de Gas de France. Después hay otros gastos a los que se hace mención y que creo que son importantes detallar también, que en gastos de administración, por ejemplo, tenemos 42 millones de dólares al momento de la auditoría, que se reparten de 10.4 millones de dólares de arrendamientos, 11 millones de dólares de servicios profesionales, 10 millones de dólares de remuneraciones, pero también los rubros que se abonaron entre 2016 y 2019 con el producido de la ejecución de la garantía ya referida. Esto es, por un lado, la cancelación parcial de una parte del préstamo de la Corporación Andina de Fomento, pero por otro lado también se utilizó para gastos realmente poco entendibles y que la cifra general de lo que es Gas Sayago tal vez pueda no ser un número tan importante, pero sí que llama la atención y que rompe los ojos y que creo que a todos, indistintamente del partido que pertenezcan, nos genera cierto nivel de enojo. Dentro de ese dinero, y a lo que hago mención, es que tenemos 290.000 dólares de viajes y traslados, 247.000 dólares de capacitaciones, 211.500 dólares y acá aparecen los famosos frutos secos, que es lo que le quedó sonando a mucha gente a través de las noticias. No eran solo frutos secos, también en esos 211.000 dólares había gimnasia laboral, masajes, entradas a partidos de fútbol. También indemnizaciones por despidos superiores a lo legal vigente
que realmente rompen los ojos. El pago a pescadores artesanales que tuvieron que desplazar su zona de pesca 1 kilómetro y se les paga una indemnización de 1.2 millones de dólares. Me gustaría saber qué criterio tomó Gas Sayago para esos números, pero no lo pudimos encontrar. Lo antes expuesto creo que sin duda denota la mala administración de los dineros públicos, nivel de despilfarro como se tratase de una suerte de funcionarios privilegiados pertenecientes a un emprendimiento que nunca generó otra cosa de pérdidas. Realmente es inexplicable cuando uno empieza a ver en detalle los gastos de administración dispendiosos que tuvo este proyecto. En lo que refiere a las denominadas inversiones y que hoy están considerados como activos fijos, y de ahí se desprende alguno de los gastos que tiene al día de hoy Gas Sayago, que también hacíamos mención anteriormente por el pago de patrimonio, son 132 millones de dólares. Yo hace muy poco realmente escuchaba a alguien justificarse por este lado. Y decía, bueno, entonces no perdimos 213 millones de dólares, hay que restarle esos 132 millones de dólares que son los activos fijos. Eso es un disparate, porque nadie va a venir a comprarnos ni por el 1% de ese valor lo que son esos activos fijos. Y me gustaría comentarles cómo se integran esos activos físicos y por qué están valuados en esos 132 millones de dólares. El gasoducto de interconexión, 54.6 millones de dólares, de los cuales 41.6 se los pagamos a OAS por tramo onshore, pero se terminó solo el tramo terrestre, no el subfluvial, por lo que este no sirve. Un dragado de 51 millones de dólares, 45 que se le pagó a SDC de Brasil. Esta obra no se alcanzó a finalizar y se dragó solamente la parte blanda del Río de la Plata. La zona rocosa no se avanzó. En el informe de Price también hace ver que esta inversión, con el paso del tiempo, va a quedar en la nada, porque se va a perder el dragado que se hizo en las partes blandas. Después la regasificadora, que son 5 consultorías y los 71 pilotes, que valen 26 millones de dólares. Y nuevamente hago mención a que si encontramos a alguien que venga y lo saque gratis a los pilotes y se lo lleve, ya sería mucho pedir. Entonces creo que si hay un argumento que no es válido es decir que hoy el valor de Gas Sayago son esos 132 millones de dólares. Gas Sayago, lo que queda de él o los restos que quedan de Gas Sayago no vale nada. Está la prueba cuando se hizo el llamado a interesados y no se presentó nadie. Las contrataciones constituyen un capítulo aparte y que no es menos interesante que los anteriores. Por un lado, Gas de France, Suez Latin American Corporation Limitada, para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la regasificadora. Con OAS, Sociedad Anónima, para obras del gasoducto de interconexión. La empresa tenía
un dudoso cumplimiento de los requisitos establecidos para el llamado, cuya adjudicación se realizó en 2014. De hecho, esta empresa se presentó al inicio con la intención de no ser subcontratada, sino ser directamente contratada. Pero al no tener ningún tipo de experiencia previa en este tema, no se le permitió. Igual se le buscó la vuelta y de forma subcontratada terminó adentro. La auditoría de Price señala que al momento de su informe no ha tenido acceso a documentos formales que contengan un estudio de demanda que refleje las versiones finales que fueron aprobadas por el directorio de las entidades públicas involucradas al momento de tomar la decisión de autorizar el proyecto. Tampoco se ha accedido a estudios de demanda de ANCAP, lo cual ellos dicen que no permitió hacer un análisis detallado de diferentes asunciones. En todas estas acciones, la negligencia y la mala administración y la falta de transparencia también en la toma de decisiones sin consultas es lo que llevaron a realizar las operaciones materiales, como por ejemplo las contrataciones realizadas. Hacíamos mención recién a una empresa que fue descalificada al inicio y que fue contratada después para hacer el mismo trabajo a través de una subcontratación, sin tener ningún tipo de experiencia previa en esa materia. Quiero agregar también, y hoy hacía mención, y realmente creo que al igual que todos muchos uruguayos al menos, la Junta de Transparencia y Ética Pública tenga razón. En relación a la sociedad anónima, ellos dictaminaban que queda en claro que ambas empresas están regidas por principios constitucionales de la buena administración de los fondos públicos, orientados a la defensa de los mismos, y que el directorio de Gas Sayago, Sociedad Anónima, estaba integrado por jerarcas de esas empresas accionistas. Esto es que eran funcionarios públicos siempre y por ende estaban obligados a cumplir con la normativa vigente y actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, con lealtad sujeto a la ley, a estatutos y eventuales reglamentos. La contravención de los anteriores deberes los hace pasibles de responsabilidad por daños causados. Los controles ejercidos por los entes accionistas fueron claramente ineficaces y tuvieron omisiones que causaron un perjuicio a la hacienda pública en el sentido que de haber obrado a un estricto apego a la protección del interés público que estaba en juego, es razonable pensar que los resultados negativos se hubieran atenuado antes. Por lo antes expuesto, señor presidente, y a fin de no seguir generando al menos algunos gastos derivados de este nefasto negocio, es que sugerimos a este cuerpo votar la liquidación de Gas Sayago Sociedad Anónima. Permítame también, señor presidente, hacer una apreciación y un deseo personal, y es que estas cosas nunca vuelvan a pasar en nuestro país y que en el caso de que, y ojalá que no vuelvan a suceder en algún momento, tengamos reglas claras y que no se permita que, porque sea una empresa de carácter privada con inversión pública, los directamente relacionados no tengan consecuencias penales de más fácil tipificación. Muchas gracias.